Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Jesús, sanando al ciego de nacimiento. Video número 72. Al salir, Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Para los judíos del tiempo de Jesús, había solo una causa para la enfermedad y discapacidad: el pecado. Así es que los discípulos preguntaron si la ceguera de este hombre era por los pecados de sus padres o por sus propios pecados. Jesús les contestó: ni por su propio pecado, ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Había otra razón más para la ceguera de este ciego de nacimiento. Dios es el creador y dueño de todo lo que existe. Él creó a todo ser humano para alabanza de su gloria. Dejó a este hombre padecer ceguera para manifestar en él su poder. Jesús haría un milagro que nadie más podía hacer, ni aún hoy en día con toda la ciencia y tecnología disponible. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, yo soy la luz del mundo. En el video número 3, vimos que lo primero que Dios creó fue la luz. Aun cuando tengamos ojos sanos, nada es visible en completa oscuridad. Necesitamos la luz. También necesitamos la luz de Dios para poder conocerle, ya que estamos en un mundo oscuro y en tinieblas espirituales. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Jesús fue enviado por Dios para ser el Salvador y la luz del mundo. Cuando Dios creó la luz, bastó con decirlo, y la luz fue hecha. Pero cuando creó al hombre dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Jesús podía haberle dicho a este joven, igual que al ciego Bartimeo: recibe la vista. Pero decidió tocar sus secas y vacías cuencas oculares y hacerle nuevos ojos con sus propios dedos. A diferencia del ciego Bartimeo, que clamaba pidiendo misericordia para poder ver, este joven no pidió ningún milagro. Dios puede hacer milagros sin pedirlos o al rogarle por nuestra sanidad, pero corresponde solo a Él la decisión soberana de hacerlos. Algunas personas se equivocan al pensar que pueden ver milagros tan solo declarando y decretando sanidades, como si pudieran mandar a Dios. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: sí, es él. Otros decían: no es él, aunque se le parece. pero él mismo decía: sí, yo soy. Entonces le preguntaron: ¿y cómo es que ahora puedes ver? Él les contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui y en cuanto me lavé, pude ver. El día que Jesús hizo el lodo y devolvió la vista al ciego, era sábado.
Por eso llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y ellos le preguntaron cómo era que ya podía ver. Y él les contestó: Me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Algunos fariseos dijeron: El que hizo esto no puede ser de Dios, porque no respeta el sábado. Pero otros decían: ¿Cómo puede hacer estas señales milagrosas si es pecador? De manera que hubo división entre ellos. Los líderes religiosos no se alegraban por el milagro de este joven. Algunos de ellos estaban muy enojados porque Jesús había sanado nuevamente en el día de reposo. Sin embargo, otros empezaban a reconocer en este extraordinario milagro la santidad de Jesús. Y volvieron a preguntarle al que antes era ciego: Puesto que te ha dado la vista, ¿qué dices de él? Él contestó: Yo digo que es un profeta. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿Es este su hijo? ¿Declaran ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él. Ya es mayor de edad y él mismo puede darles razón. Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Ser expulsados de la sinagoga no solo significaba dejar de participar de la lectura de las Sagradas Escrituras, sino estar condenado al ostracismo y estar expuesto al menosprecio y burla de todos los conocidos. Una verdadera excomunión religiosa y social. Los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: Dinos la verdad delante de Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Al no poder desmentir tan extraordinario milagro, los fariseos le recomendaron al joven darle solo la gloria a Dios y ver a Jesús como un pecador. Su religiosidad no les permitía ver la luz de Jesús. Verdaderamente estaban ciegos espiritualmente. Él les contestó: Si es pecador no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a preguntarle: ¿Qué te hizo? ¿Qué hizo para darte la vista? Les contestó: Ya se los he dicho, pero no me hacen caso. ¿Por qué quieren que se lo repita? ¿Es que también ustedes quieren seguirlo? Este hombre no solo podía ver físicamente, sino también espiritualmente, y se dio cuenta de los ciegos que estaban a causa de su celo religioso y envidia por el poder de Jesús. Entonces lo insultaron y le dijeron: Tú serás discípulo de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni siquiera de dónde ha salido. El hombre les contestó: ¡Qué cosa tan rara! Ustedes no saben de dónde ha salido, y en cambio a mí me ha dado la vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que lo adoran y hacen su voluntad. Nunca se ha oído decir de nadie que diera la vista a una persona que nació ciega. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Este hombre aún no conocía a Jesús, pero estaba seguro de que había sido enviado por Dios.
les estaba dando una buena lección a los líderes religiosos. Necesitamos estar de acuerdo con Dios y arrepentirnos para ser escuchados y aceptados por Él. Y al depositar toda nuestra fe en Él, estamos listos para recibir sanidad física, pero aún más importante, la salud espiritual. La sanidad física es importante, pero ¿de qué sirve un cuerpo sano si éste se perdiera en el infierno? Le dijeron entonces: Tú, que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego, y cuando se encontró con él, le preguntó: ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él le dijo: Señor, dime quién es, para que yo crea en él. Este hombre había sido excomulgado de la religión y la sociedad judía, pero no de la gracia y el amor de Dios. Jesús le buscó y le hizo la pregunta más importante que se puede hacerse a cualquier persona. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Porque el que en Él cree no será condenado, recibirá perdón de sus pecados y pasará de las tinieblas a la luz. Jesús le contestó: Ya lo has visto, soy yo con quien estás hablando. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: Creo, Señor. Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios hecho carne. Por eso recibió la adoración de este hombre. Luego dijo Jesús: Yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que los que ven se vuelvan ciegos. Los que ven físicamente, pero son ciegos espirituales, no pueden entender la palabra de Dios y creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. El orgullo y la religión de los fariseos les impidió ver a Jesús como el Mesías prometido. Algunos fariseos que estaban con él, al oír esto, le preguntaron: ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les contestó: Si ustedes fueran ciegos, no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que ven, son culpables. Mucha gente cree ser muy inteligente y tener gran visión de todas las cosas del mundo. Se jactan diciendo, vemos, pero si no cree a Dios y sus palabras, realmente está en tinieblas. Morirá junto con todos sus pecados e irá a la condenación eterna. Pero Dios envió a Jesús para ser nuestra luz y salvación. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esta serie de videos continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Nació ciego este joven por su pecado o el de sus padres? Jesús nos mostró que el pecado no es la única razón de la discapacidad y la enfermedad. Pregunta número 2. Entonces, ¿por qué nació ciego? Para que la obra de Dios se manifestara en él y Dios fuera glorificado. Pregunta número 3. ¿Quién es la luz espiritual para alumbrar las tinieblas de este mundo? Jesucristo es el Salvador y la luz del mundo. Pregunta número 4. ¿Qué hizo Jesús para que este hombre pudiera ver? Hizo lodo con su saliva y lo untó en sus cuencas oculares para hacerle un par de ojos.
Pregunta número 5. Con toda la tecnología ocular actual, ¿alguien ha podido dar vista a un ciego de nacimiento? No, esto solo lo puede hacer Dios. Pregunta número 6. ¿Por qué pudo hacerlo Jesús? Porque Él es Dios hecho hombre. Pregunta número 7. ¿Por qué estaban tan enojados los fariseos por este milagro? Porque según sus tradiciones, era prohibido sanar en sábado. Su orgullo religioso y ceguera espiritual les impedía ver la salvación de Dios en el Mesías prometido. Pregunta número 8. ¿Por qué expulsaron de la sinagoga a este hombre? Por afirmar que Jesús era el profeta enviado por Dios. Pregunta número 9. ¿Cuál es la pregunta más importante que hizo Jesús a este hombre y nos hace a nosotros también? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Pregunta número 10. ¿Qué hizo este hombre cuando Jesús se le reveló? Se puso de rodillas y lo adoró. Pregunta número 11. ¿Qué pasará con todos los que se jactan de ver, pero rechazan a Jesús? Sus pecados no serán perdonados, y por ellos irán a la condenación eterna. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.